Muy buenas tardes. A continuación les voy a hablar un poco del método de evaluación ergonómica NIOSH para el proyecto final de la materia de ergonomía con la profesora ingeniera Dalila Aribuznaga. Los integrantes del equipo son Omar Yafet Gómez Machado, Eliomar Hernández Burgos y su servidor Gustavo Adolfo Franco Díaz. Método NIOSH, ecuación de NIOSH. Con la ecuación de NIOSH es posible evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga. El resultado de la aplicación de la ecuación es el peso máximo recomendado, RWL por sus siglas en inglés, que se define como el peso máximo que es recomendable levantar en las condiciones del puesto para evitar el riesgo de lumbalgias o problemas de espalda. Básicamente son tres los criterios empleados para definir los componentes de la ecuación: biomecánico, fisiológico y psicofísico. El criterio biomecánico se basa en que al manejar una carga pesada o una carga ligera incorrectamente levantada, aparecen momentos mecánicos que se transmiten por los segmentos corporales hasta las vértebras lumbares, dando lugar a un acusado estrés. El criterio fisiológico reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, provocando una prematura disminución de su resistencia y un aumento de la probabilidad de lesión. Por último, el criterio psicofísico se basa en que los datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan cargas con diferentes frecuencias y duraciones para considerar combinadamente los efectos biomecánico fisiológico del levantamiento. La ecuación de NIOSH calcula el peso límite recomendado mediante la siguiente fórmula: RWL es igual a LC por HM por BD por DM por AM por FM por CM. En la ecuación de NIOSH, LC es la constante de carga y el resto de los términos del segundo miembro de la ecuación son factores multiplicadores que toman el valor 1. En el caso de tratarse de un levantamiento en condiciones óptimas y los valores más cercanos a cero, cuanto mayor sea la desviación de las condiciones de levantamiento respecto de las ideales. Aplicación del método NIOSH. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador y la determinación de cada una de las tareas realizadas. A partir de dicha observación deberá determinar si el puesto será analizado como tarea simple o multitarea. El análisis multitarea requiere recoger información de cada una de las tareas, llevando a cabo la aplicación de la ecuación de NIOSH para calcular cada una de ellas y calculando posteriormente el índice de levantamiento compuesto. En caso de que los levantamientos no varíen significativamente de unos a otros, se llevará a cabo un análisis simple. En segundo lugar, para cada una de las tareas determinadas se establecerá si existe control significativo de la carga en el destino del levantamiento. Los datos a recoger son: el peso del objeto manipulado en kilogramos incluido en su posible contenedor. Las distancias horizontales h y vertical b existen entre el punto de agarre y la proyección sobre el suelo del punto medio de la línea que une los tobillos, como se muestra en la figura número 1. B. Deberá medirse tanto en el origen del levantamiento como en el destino del mismo, independientemente de que exista o no significativo de la carga. De que exista o no control significativo de la carga, perdón. La frecuencia de los levantamientos CF en cada tarea se debe determinar el número de veces por minuto que el trabajador levanta la carga en cada tarea. Para ello se observará al trabajador durante 15 minutos de desempeño de la tarea obteniendo el número medio de levantamiento por minuto. Si existe diferencias superiores a 2 levantamientos por minuto en la misma tarea, entre diferentes sesiones de trabajo, debería considerarse la división en tareas diferentes. La duración del levantamiento y los tiempos de recuperación. Se debe establecer el tiempo total empleado en los levantamientos y el tiempo de recuperación tras un periodo de levantamiento. Se considera que el tiempo de recuperación es un periodo en el que se realiza una actividad ligera, diferente al propio levantamiento. Ejemplos de actividades de este estilo son permanecer sentado frente a un ordenador, operaciones de monitoreo, operaciones de ensamblaje, etc. El tiempo de agarre, clasificado como bueno, regular o malo. En apartados posteriores se indicará cómo clasificar los diferentes tipos de agarre. En el ángulo de asimetría A, formado por el plano sagital del trabajador y el centro de la carga, como se muestra en la figura 2, el ángulo de asimetría es un indicador de la torsión del tronco del trabajador durante el levantamiento,
tanto en el origen como en el destino del levantamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Elioma Hernández Burgos del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Pues en esta cosa, siguiendo dándole seguimiento a lo que hablaron mis compañeros, vamos a hacer lo que es la metodología para la evaluación del levantamiento de carga. Y aquí pues yo trabajo actualmente en la empresa Integer, una empresa manufacturera que se dedica a lo que es la realización de marcapasos. En esta ocasión pues vamos a analizar esta operación que elabora el asociado. Es una operación de grabado láser en donde el operador traslada una charola a la máquina. Primeramente, al hacer la observación del trabajo, lo que debemos hacer como paso número uno, la observación del trabajo, es recomendable hacer grabaciones, pero no debemos interrumpir en las labores, ya que de esta manera podemos alterar el proceso. Aquí, como vemos, el primer paso que realiza el asociado es la posición de las piezas en la charola. Posteriormente hace el traslado de la charola a la máquina y finalmente posiciona la charola dentro de la máquina. Siguiendo, vamos a realizar la aplicación del método. Vamos a hacer la recolección de datos, pues determinar el peso de la carga, la frecuencia de levantamiento, la duración de la tarea, el tipo de agarre. Aquí podemos observar que el tipo de agarre es bueno, ya que lo realiza con ambas manos y las charolas cuentan con unas agarraderas para mejor firmeza. La distancia del punto de agarre aquí lo podemos observar en esta imagen, que se realiza del punto medio de los tobillos, que es la horizontal al punto medio de la carga, y que son 25 centímetros, y la distancia vertical, que vemos que es la altura del punto de agarre al piso, que son de 75 centímetros. El ángulo de simetría se define por el punto medio de agarre de la carga y la intersección con la línea de plano sagital del trabajador, en este caso cero, ya que se observa que la carga transportada se encuentra ubicada linealmente con el punto medio sagital. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar toda nuestra recolección de datos en nuestra ficha de análisis de trabajo, donde vamos a poner nuestra empresa, el puesto que se va a evaluar o la operación, la fecha y pues observación. Pues ahí se realizó una observación, una tal actividad, y los datos que recabamos, que es el peso de la carga, la frecuencia, la duración de la tarea, el control significativo en el destino, la población, es una la distancia horizontal, distancia vertical, el ángulo de simetría y el tipo de agarre. Una vez que tenemos todo eso, pues vamos a pasar a nuestros resultados. Aquí nuestro límite de peso recomendado, nuestro LPR, pues aquí tiene nuestra fórmula, que es la constante de carga, el factor de distancia horizontal, factor altura, factor de desplazamiento vertical, factor de asimetría, la frecuencia y el factor de agarre. Podemos ver que nuestro límite LPR de origen es de 23 kilogramos y nuestro LPR de destino es 18 kilogramos. Y nuestro índice de riesgo de levantamiento, pues se calcula el peso de la carga entre el límite de peso recomendado. Aquí tenemos el límite de peso recomendado y el peso de la carga. Esto nos da como resultado el índice de riesgo, que es 0.17, y aquí nuestra tabla nos menciona que cuando es menor a 1, nuestro riesgo es limitado. Entonces, en conclusión, podemos decir que el riesgo de la tarea, pues, para la mayoría de la población trabajadora sana, no debe de suponer ningún riesgo de lesión la realización de este tipo de tareas. Buenas noches, mi nombre es Omar Gómez. Yo les daré alguna justificación de por qué se eligió este método y esta actividad. Primeramente, ¿por qué elegimos este método? Bueno, cargar objetos pesados es una tarea común en todas partes. Tener un índice de riesgo para este tipo de tareas dentro de una empresa evitaría riesgos como lesiones o accidentes en área de trabajo. O sea, en el trabajo es algo muy común en muchas áreas. Cargar objetos pesados, igualmente en actividades domésticas, y todas estas deberían estar regularizadas. El método NIOSH es muy útil para esto. Segundo punto, la tarea que se eligió para aplicar este método puede conllevar un grado de riesgo para algunas personas,
pues incluye una carga de peso considerable y transportación por varios metros. Como ya les habló mi compañero explicando cuál es la tarea, esta trata de llevar un objeto de unos 3 kilogramos y transportarlo por unos metros. Probablemente no puede parecer gran cosa y las personas crean que esto no necesita justificarse mediante el método NIOSH, pero la realidad es que puede existir un riesgo considerable. Como ya observamos, no es demasiado, pero es un riesgo, y probablemente personas, por ejemplo, que ya tienen problemas de salud, de espalda, son mayores de edad o embarazadas, probablemente es más el riesgo para ellos y se les debe tener consideración. El método NIOSH nos podemos observarlo de una manera más gráfica. Tercer punto, tareas como esta deben ser evaluadas en empresas. Aunque aparentemente no conlleven riesgos, es mejor prevenirlos. Entonces nosotros tenemos el método NIOSH, es mucho mejor usarlo, ya sea que sea la empresa que quiere implementarlo, o nosotros dentro de nuestra área de trabajo quizás ver quién es la persona más apta para realizar este tipo de tareas. Bueno, profundizando un poco más de por qué aplicar la metodología NIOSH, vemos alguna estadística. Cerca del 20% de todas las lesiones producidas en el puesto de trabajo son lesiones de espalda, y cerca del 30% son debido a sobreesfuerzos. Estos datos proporcionan una idea de la importancia de una correcta evaluación de las tareas que implican levantamiento de carga. Bueno, notamos que las lesiones son bastante comunes. Seguramente nosotros conocemos o nosotros mismos hemos sufrido lesiones en el trabajo. ¿Por qué? Por una mala posición al cargar, por cargar pesos que no están a nuestro alcance, quizá por transportarlos por una larga distancia o por hacer tareas demasiado repetitivas sin descanso. Todo este tipo de cosas, aunque en ocasiones el peso no es demasiado grande, tenemos que tenerlo en cuenta porque es como un vicio oculto. Si nosotros no le prestamos atención a esto poco a poco va desgastándonos, hasta que finalmente nosotros ya tenemos ahí el dolor de espalda o nosotros de repente nuestro músculo ya se desgastó y sufre un desgarre. Entonces, por lo tanto, aunque en ocasiones no parezca haber demasiado riesgo, es importante aplicar esta metodología. Segundo punto, evita demanda para las empresas. Bueno, las demandas para empresas son muy comunes cuando los trabajadores se lastiman en el trabajo, y obviamente los trabajadores que sufren la lesión, pues es algo con lo que van a continuar el resto de su vida. Siguiendo, bueno, para que una tarea pueda ser evaluada convenientemente con la ecuación de NIOSH, esta debe cumplir que, primero, las tareas de manejo de cargas que habitualmente acompañan al levantamiento, que puede ser empujar, estirar, transportar, subir y caminar, no supongan un gasto significativo de energía respecto del propio levantamiento. En otras palabras, el levantamiento es, por así decirlo, lo más pesado. Si nosotros batallamos empujando, estirando, transportando, al subir o al caminar, pues entonces esa tarea no es para nosotros. Segundo punto, no debe haber posibilidad de caídas o incrementos bruscos de la carga. Tercer punto, el ambiente térmico debe ser adecuado, con un rango de temperaturas entre 19 grados y 26 grados y una humedad relativa entre 35 y 50 grados por ciento. Cuarto punto, la carga que no sea inestable, no se levante con una sola mano en posición sentado o arrodillado, ni espacios reducidos. Siguiente punto, el coeficiente de rozamiento entre el suelo y las suelas del calzado del trabajo debe ser suficiente para impedir el deslizamiento y caídas. Siguiente punto, no se emplean carretillas o elevadores. Siguiente punto, el riesgo de levantamiento y descenso de la carga similar. Y por último, el levantamiento no es excesivamente rápido, no debiendo superar los 76 centímetros por segundo. Bueno, todas estas reglas debemos de seguirlas para nosotros aplicar correctamente este procedimiento. Si nosotros pasamos por alto alguna de estas reglas, pues lo más seguro es que podemos sufrir alguna lesión.